Rusia gana guerra electrónica. Elimina 90% de los drones de Ucrania. Las fuerzas de guerra electrónica de Rusia han destruido el 90% de los aviones no tripulados, drones, de Ucrania, desde el inicio del conflicto, revela un informe. La revista estadounidense Forbes destacó en un artículo publicado el sábado que la supresión electrónica de los vehículos aéreos no tripulados de Ucrania debilitó una de las mayores ventajas de Kiev en los primeros meses de la guerra con Rusia, iniciada en febrero pasado. De acuerdo con el medio, los ucranianos contaban con sus drones para recopilar información, pero las fuerzas de guerra electrónica rusas impidieron que los drones navegaran y se comunicaran con sus usuarios, privando a los ucranianos del acceso a datos. De los miles de drones que poseían los ucranianos en febrero, el 90% fueron disparados o estrellados en verano, declaró Forbes citando a los expertos militares. El informe precisó que los analistas anticiparon las operaciones masivas de las fuerzas de guerra electrónica rusa. En este sentido, el medio afirmó que la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, que supervisaba la acumulación militar de Rusia antes del inicio del conflicto, había advertido sobre el despliegue de una gran cantidad de sistemas de guerra electrónica de Rusia en el este de Ucrania. Estos sistemas de inteligencia incluían señales Torni SV-636 SVED-Q que podían identificar unidades ucranianas al rastrear sus señales de radio, informó la fuente. La fuerza rusa de guerra electrónica se había vuelto tan potente que la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa luchaba por mantener sus propios drones en el aire, subrayó el medio estadounidense. De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Rusia, desde el inicio de su operación en Ucrania, los países occidentales encabezados por Estados Unidos han suministrado a Ucrania 5.000 aviones no tripulados. Moscú ha asegurado una y otra vez que su operación militar en Ucrania continúa, conforme a lo planeado, sus actividades para desmilitarizar y desnazificar el país vecino, y ha advertido que Occidente está echando leña al fuego del conflicto mediante el suministro de armas a Ucrania. Occidente no inicia guerra contra Rusia por su disuasión nuclear. El expresidente ruso Dmitry Medvedev asevera que lo único que impide que Occidente busque una guerra total con Rusia es el arsenal nuclear del país euroasiático. Occidente está listo para desatar una guerra en toda regla contra nosotros, incluida una guerra nuclear, preguntó el exmandatario ruso, y continuó: lo único que detiene a nuestros enemigos hoy es el entendimiento de que Rusia se guiará por los fundamentos de la política estatal, sobre la disuasión nuclear. Y en caso de que surja una amenaza real, actuará sobre ellos. Medvedev, quien actualmente es el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, en un artículo publicado el domingo por el periódico local Rossiyskaya Gazeta, también indicó que los países occidentales desean ofender, desmembrar y destruir a Rusia, sin embargo, se ven forzados a evitar un apocalipsis nuclear. En alusión a la guerra entre Rusia y Ucrania, advirtió que el mundo seguirá tambaleándose al borde de la Tercera Guerra Mundial y de una catástrofe nuclear, si no le dan a Rusia las garantías de seguridad que exige. Desde el comienzo de la operación especial militar rusa en Ucrania el 24 de febrero, el uso de armas nucleares ha estado en la boca de diversos países occidentales, Estados Unidos en particular.
De hecho, el presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió, a principios de diciembre, de que está creciendo el riesgo de una guerra nuclear en el mundo. Sin embargo, Moscú no la empezará y que no será bajo ningún concepto el primer país que utilizará el arsenal nuclear contra otras naciones, porque considera a las armas nucleares como un medio de defensa. Sin embargo, dará respuesta si lo atacan. Rusia ha descartado en reiteradas ocasiones la posibilidad de uso de armas nucleares durante su operación militar en Ucrania. Al respecto, el director adjunto del Departamento de No Proliferación y Control de Armas de la Cancillería rusa, Igor Vishnevetsky, ha indicado que una guerra nuclear es imposible, ya que significaría el fin de la civilización. Bielorrusia, lista para poner en función Iskander y S-400 de Rusia. Bielorrusia informa de la completa preparación para poner en funcionamiento los sistemas de misiles Iskander y S-400 rusos desplegados en su territorio. En un video publicado el domingo en la plataforma de Telegram, Leonid Kaczynski, un funcionario de alto rango del Ministerio de Defensa de Bielorrusia, anunció que los militares bielorrusos han terminado por completo su entrenamiento en los centros conjuntos de alistamiento de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa y la República de Bielorrusia. Estas armas, en referencia a los sistemas de misiles tácticos Iskander y de defensa aérea S-400, hoy están en servicio de combate y están completamente preparadas para realizar tareas previstas, aseguró el funcionario bielorruso. Sin embargo, no especificó cuántos de los sistemas Iskander, que son capaces de transportar armas nucleares, han sido desplegados en Bielorrusia. En junio, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, prometió armar a Bielorrusia con los complejos Iskander-M, capaces de transportar ojivas nucleares, argumentando que Estados Unidos había depositado 200 ojivas nucleares tácticas, en su mayoría bombas atómicas, en los 6 países europeos miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y unos 257 aviones estaban preparados para su potencial uso. El mandatario ruso hizo esa promesa en una reunión con su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, en San Petersburgo, durante la cual, este último pidió a Moscú que ayudara a Minsk a montar una respuesta simétrica a los vuelos de la aviación de la OTAN con armas nucleares cerca de las fronteras de Bielorrusia. El anuncio de Kaczynski se produce en un pico de tensión entre Moscú y Occidente por la guerra en Ucrania. Bielorrusia es un aliado cercano de Rusia, y aunque no participa en el conflicto con Ucrania, ha proporcionado apoyo logístico a las tropas rusas, desde el inicio de la operación militar rusa, a finales de febrero. Ante un posible ataque desde Kiev, Bielorrusia anunció el 10 de octubre el despliegue de un grupo conjunto de tropas bielorrusas y rusas en sus fronteras con Ucrania. Al respecto, Lukashenko explicó que la medida se debía a las advertencias recibidas de canales no oficiales sobre un posible ataque al territorio de Bielorrusia por parte de Ucrania. Bielorrusia lleva a cabo simulacros en la frontera con Ucrania. En este contexto, el Ministerio de Defensa bielorruso declaró el 16 de octubre la llegada de unos 9.000 militares rusos a la frontera común con Bielorrusia en el marco de la Agrupación Regional de Tropas Ruso-Bielorrusas.